Bueno, y esta semana, como les contaba, terminó de aprobarse la ley bases. Es el dato económico, político, institucional de la jornada, porque finalmente Milei obtuvo su ley bases con un montón de modificaciones. Por supuesto, cuando llegó Milei a la Casa Rosada, llegó con la impronta de pasar a la política tradicional por encima. Dio su discurso inaugural, o por lo menos de asunción, de espaldas al Congreso y de cara a la plaza, dando a entender, o como imagen o como lenguaje no verbal en todo caso, que él estaba con la gente, que él estaba con la ciudadanía, con los argentinos, con las argentinas, pero de espalda a lo que él entendía como la casta, como la política tradicional, con todos los vicios que la política tradicional tiene, por supuesto, y que Milei supo aprovechar muy bien en lo discursivo durante la campaña presidencial y que siguió utilizando después, por supuesto, como presidente de la nación. Bueno, esa actitud del presidente de querer pasar por arriba de toda la política tradicional encontró límites cuando la ley bases entró al Congreso por primera vez. Le llamábamos ley ómnibus, se trataba de más de 600 artículos, y fue desaprobada. Fue aprobada en general en diputados, luego empezó a ser desaprobada en particular, ustedes recordarán, artículo por artículo, hasta que Milei dijo basta, manden la comisión, y con ello terminó con la discusión y con el primer fracaso legislativo del gobierno libertario. Bueno, pasaron meses en los cuales algunos hechos políticos hay que repasar. El presidente de la Nación llamó a un pacto de mayo, un pacto de mayo que incorporaba o que pretendía 10 puntos de consensos básicos entre todos los mandatarios de la política argentina. Esto es, entre el presidente de la Nación y fundamentalmente los gobernadores. El decálogo básicamente decía que íbamos a un país liberal, a un país desregulado, a una economía de mercado, con respeto, por supuesto, a la propiedad privada. Muchos de los 10 puntos del Pacto de Mayo son obvios, de hecho son máximas constitucionales que quiera o no quiera la dirigencia política, están allí escritas y hay que respetar. Uno era por supuesto, el respeto a la propiedad privada. Pero bueno, ese anuncio de Milei, esa convocatoria de Javier Milei, tenía como prerequisito la aprobación de la ley bases. ¿Qué pasó con la ley bases? Bueno, se puso fundamentalmente francos, entre otros colaboradores de Milei, a negociar con los gobernadores los votos tanto en la Cámara de Diputados como con el Senado. Usted dirá, ¿y eso por qué? Bueno, porque más allá de la división de poderes y más allá de la institucionalidad de la política argentina, lo cierto es que en buena medida los congresos, tanto la Cámara Baja como la Cámara Alta, están determinadas, si no en un todo, en buena parte por la posición de los gobernadores, porque son los gobernadores de provincia los que suelen promocionar las candidaturas de los diputados nacionales y de los senadores, y en ese sentido hablar con los gobernadores es también abrir la posibilidad de garantizar votos dentro del legislativo nacional. Bueno, a eso se dedicó Francos. Desde entonces, a eso se dedicó quien es ahora jefe de gabinete del gobierno de la nación, y logró finalmente, con un montón de modificaciones, y renuncias a los objetivos de máxima del gobierno libertario, algunas como no privatizar, por ejemplo, Aerolíneas Argentinas, como no privatizar y no cerrar Radio y Televisión Argentina, eliminar varios organismos nacionales que el gobierno libertario quería eliminar en un principio en aquel proyecto de la ley ómnibus. Y así fue concediendo el gobierno nacional a los gobernadores varios puntos que terminaron quedando afuera de esta ley bases reducida, de esta ley ómnibus, que ya no es tal por la reducción de artículos que yo les contaba. Pero con todo eso, lo cierto es que el gobierno finalmente de Javier Milei tiene facultades delegadas, tiene declarada la crisis económica, es decir, la emergencia económica, entre otras, también la emergencia en materia educativa.
El gobierno de Javier Milei tiene la posibilidad de iniciar privatizaciones, es decir, todo un esquema de privatizaciones que se viene a partir de ahora en la gestión del gobierno nacional. Esto quiere decir que se va a encontrar con la posibilidad de recibir mucho dinero fresco, tal cual le pasó en aquel momento a Carlos Saúl Menem, cuando inició el proceso de privatizaciones en la década de los 90, hizo lo que se llama, en teoría, la reforma de primera generación, básicamente el desprendimiento de las empresas públicas, transfiriéndoselas al sector privado, y eso tiene dos consecuencias lógicas. Primero, que el Estado empieza a tener menos costos de funcionamiento porque se desprende de las empresas públicas. Por otro lado, se encuentra con plata fresca desde esos provenientes de esos procesos de privatizaciones, y esos son dos datos que por supuesto se suman, yo diría, al buen ánimo que está viviendo hoy el gobierno de Javier Milei, que celebró con algarabía lo que sucedió en el Congreso de la Nación. Bueno, más allá de esto, que por supuesto es un dato político importantísimo, ¿qué pasa aquí en la región? ¿Qué pasa con la provincia de Neuquén y esta ley bases, que además también de la ley bases, hay que decir, se aprobó el paquete fiscal? Yo diría que hay 2 o 3 temas para anotar. Primero, se aprobó el RIGI, el régimen de incentivos a las grandes inversiones. 2 posiciones hay sobre el RIGI, la de quienes lo aprobaron, la de quienes votaron a favor, que es, el régimen de incentivo a las grandes inversiones va a traer un montón de inversión extranjera directa, porque establece que aquellos que traigan en inversiones más de 200 millones de dólares y hasta 900 millones de dólares van a tener exenciones impositivas y van a tener posibilidades en materia de IVA y de ganancias, además de cierta disponibilidad de divisas de lo que inviertan y de la rentabilidad que obtengan. Bueno, eso atraería, según los que votaron a favor del RIGI, inversiones importantes para la región. ¿Qué dicen del otro lado? Sobre todo los kirchneristas. Bueno, en realidad no hacía falta aprobar el RIGI porque las inversiones iban a venir igual, porque Vaca Muerta es una realidad contundente, porque la rentabilidad que ofrece Vaca Muerta tarde o temprano iba a traer estas grandes inversiones, independientemente de que les demos o no les demos ventajas impositivas a las empresas. La verdad es que va a ser incomprobable cuando vengan las inversiones si tenía razón uno u otro. La verdad es que habría que preguntarle a los empresarios: ¿vos viniste por el RIGI o viniste porque ibas a venir igual, digamos? Los dos discursos van a calzar bien si es que las inversiones vienen. La otra posibilidad es que las inversiones no vengan. En ese caso, ambos discursos, tanto los que aprobaron el RIGI como los que argumentaron en contra de la necesidad del RIGI, van a quedar obsoletos y van a quedar... yo no quiero decir en ridículo porque es muy agresivo, pero van a quedar claramente como argumentos falsos, es decir, equivocados por lo menos, ¿no? Más allá de sus buenas intenciones. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué pasa si finalmente, a pesar del RIGI, a pesar de los incentivos, a pesar de todo lo que se está haciendo, las inversiones no vienen? Bueno, depende de muchas variables, depende de la macroeconomía, depende de la competencia que tenemos con otros países, depende del concierto internacional, depende del tipo de cambio, de las condiciones generales que no siempre están unidas a una ley, en este caso a un régimen de incentivo de inversiones. Esperemos que no sea el caso. Las expectativas en Vaca Muerta son buenas, la producción sigue creciendo y todo indica que Vaca Muerta se transforma junto con el campo en uno de los 2 polos de ingreso de divisas para el país más importante en los últimos años. Esto para Neuquén, por supuesto, es una buena noticia para todas las provincias petroleras, pero en particular para quienes tenemos parte del yacimiento Vaca Muerta debajo de nuestros pies. El otro dato que hay que anotar es que en este proceso de negociaciones el gobierno de Neuquén obtuvo resultados en las negociaciones con Francos, con el operador principal de todo esto desde la Casa Rosada. Esto es, Rolando Figueroa en más de una oportunidad estuvo sentado con Guillermo Francos y entre otras cosas se destrabaron obras. ¿Qué quiere decir esto? Milei, como ustedes saben, había congelado prácticamente todas las obras nacionales a lo largo y a lo ancho del país con el objetivo de llegar al déficit cero. Además, Milei argumenta que la obra pública es el gran nicho de corrupción de la política tradicional.
Y tras las reuniones de Figueroa con funcionarios del gobierno nacional se destrabaron 14 obras que estaban congeladas y que van a seguir, se van a volver a activar en la provincia de Neuquén con financiamiento directamente y pagadas por el gobierno nacional, para decirlo en criollo. Además de tantas otras obras que están congeladas y que se van a reactivar a partir de financiamiento externo y de recurso propio de la provincia. Esto es un buen dato porque la oportunidad política indicaba que había que ir a la Casa Rosada en el marco de una negociación en el Congreso a obtener todo lo posible para cada una de las provincias. Bueno, Neuquén obtuvo varias cuestiones, también hay que incluir el traspaso de las rutas, esto es, vamos a administrar muy probablemente rutas nacionales, por lo menos en el tramo que recorren aquí dentro de nuestro territorio provincial. Entre otras concesiones que el gobierno nacional le fue haciendo a las provincias, esas son algunas de las que logró Neuquén. Es un dato para anotar también el sentido de la oportunidad allí para negociar con la Casa Rosada. Algunos me dirán, bueno, pero Figueroa no tiene, y de hecho esto es lo que argumenta el oficialismo provincial, Figueroa no tiene legisladores propios. Bueno, es una lectura un poco pícara en realidad, porque no tiene legisladores de su propio partido, es cierto, pero la relación de Rolando Figueroa con los legisladores nacionales en algunos casos es obvia. El caso de Giancafilo, por ejemplo, que en contacto permanente con Figueroa ha trabajado sobre el tema de la ley Bases y que ha sido uno de los que levantó la mano a favor justamente de la ley Bases. Otros no son tan claros. El caso de Tania Bertoldi, que es no solamente diputada nacional, sino también funcionaria de la UPF, de un organismo designada por el propio gobernador de la provincia, pero sin embargo votó en contra de la ley Bases. Cosa de mandinga, habrá que ver cómo hizo Figueroa para, en todo caso, jugar sin cartas frente al gobierno nacional, consiguiendo cosas para la provincia sin tener legisladores propios en el Congreso. Lo dejo a tu criterio, decía una conocida modelo de nuestro país. Bueno, lo cierto es que el gobierno de Neuquén logró varias concesiones de Javier Milei durante este proceso de negociación de la ley Bases. El tercer punto no es tan simpático, yo diría es más bien una mala noticia, tiene que ver con la reforma, el capítulo, o mejor dicho, la ley referida a lo fiscal. Vuelve ganancias. Esto es un mal dato para todos en general. La cuarta categoría del impuesto a las ganancias que habíamos dejado de pagar a instancias de una decisión del Congreso el año pasado, durante la campaña. Sergio Massa, ministro de Economía, alentó que se termine el impuesto a las ganancias en una medida claramente demagógica, aplaudida, hay que decirlo, por todos los que apoyaban a Sergio Massa como candidato a presidente, aprobada en el Congreso. Lo cierto es que los números no cerraban por ningún lado para que el Estado Nacional y las coparticipaciones provinciales puedan prescindir de los fondos que venían de ese impuesto. Bueno, en algún momento alguien tenía que tirar sobre la mesa esta situación y alguien tenía que restaurar el impuesto a las ganancias. Es irónico que lo haya hecho Javier Milei o el gobierno de Javier Milei, porque, entre otras cosas, el libertario se supone que detesta los impuestos, considera los impuestos una forma de coacción, una forma de robarle a la gente, es decir, una forma en la cual el Estado le roba su propiedad privada a la gente. Ha dicho Javier Milei que antes de inventar un nuevo impuesto o antes de agregar impuestos se cortaba el brazo. Bueno, todo esto quedó en desuso porque fue el propio gobierno de Javier Milei el que empujó para que este impuesto a las ganancias vuelva a estar vigente. En el caso de la Patagonia, la situación es aún peor que en el resto del país. ¿Por qué? Porque tenemos un costo de vida más alto, pero además también tenemos ingresos por encima del promedio nacional, con lo cual los mínimos no imponibles generales para todo el país nos perjudican más a nosotros que a otros sectores. Se hizo un intento por tener un régimen especial para la Patagonia, considerando esta situación, pero finalmente ese intento no prosperó. Bueno, algunos datos de la región que hay que anotar a la hora de pensar en esta aprobación de la ley Bases. El RIGI
las negociaciones que hizo el gobierno con Nación para destrabar obras y también este último dato, en este caso negativo, que es la restauración del impuesto a las ganancias. Hay que ver cómo se ataja ahora en la región justamente ese impacto negativo que va a tener este impuesto sobre el bolsillo de todos los neuquinos, las neuquinas, de los patagónicos en general. Si bien supone la recaudación del impuesto a las ganancias a nivel nacional también una recuperación en materia de coparticipación por parte de las provincias. Hay que ver si se articula o no alguna forma de compensar la pérdida en el bolsillo de los patagónicos en cada una de nuestras provincias, pero por allí algo de lo que fue la aprobación de la ley bases, las repercusiones que tendría en principio aquí en la región, y después, más adelante, vamos a estar charlando también de la lectura política que hay que hacer, de qué escenario se abre de cara al 2025 luego de este hecho, que es un hecho político por supuesto importante y que se supone va a terminar en la firma del Pacto de Mayo, que después fue trasladado al 9 de julio y que aparentemente por un partido de la selección argentina va a volver a ser trasladado, pero lo cierto es que vamos camino a ese momento, a la firma de un acuerdo nacional entre el presidente libertario y los gobernadores. Se abre una nueva etapa política en la Argentina que tiene que ver con un Milei que ya no puede excusarse en los opositores, en los obstructores de su gestión, que ya tiene que enfrentarse a su propio espejo y que tiene que empezar a demostrar que todo el ajuste que está tolerando la sociedad tiene en el fondo del túnel una metáfora poco feliz porque ya fue utilizada y ya fracasó en la Argentina, pero que tiene en el fondo del túnel algo así como un rebote de la economía real que nos va a servir a todos.